Ok, entonces tenemos contenidos de la unidad 2. Estos serían los últimos puntos para abordar de la unidad 2. A lo largo de de esta unidad ya hemos visto enfatizado en las primeras clases sobre los puntos A y B. También tuvimos la clase anterior, fue sobre el punto C de escalas espaciales, y en esta presentación vamos a enfatizar en el punto D. Si bien además de que el énfasis es en el punto D, sí vamos a abordar ciertas temáticas tanto de los puntos A, B y C, porque esa es, digamos, porque no es posible hablar de un punto D sin hablar sobre las etapas de una investigación, sin hablar sobre técnicas de investigación ni escalas espaciales. Entonces todo esto, digamos, se integra al final para poder desarrollar interpretaciones en arqueología. Entonces, si bien el énfasis va a ser punto D, igual, ¿cómo se llama? De una u otra manera se van a estar abordando otros puntos de la unidad 2. Esta unidad 2 va a ser la antesala a lo que sería la práctica, a lo que sería la práctica espacio-tiempo, perdón, a la práctica de interpretación, porque como les comentaba, pues la temática que vamos a desarrollar para esta presentación es sobre interpretaciones arqueológicas. De manera que lo que vamos a ir desarrollando respecto a cómo se interpreta es lo que idealmente ustedes deben reproducir para sus prácticas de interpretación. Ok, como siempre, aquí noticias o algunos enlaces de interés para que se familiaricen un poquito más con datos curiosos a nivel de arqueología. En este caso no es tanto un dato curioso, sino como una... ¿cómo se llama esto? Como un blog en el que pueden seguir este proyecto de investigación, Lomas Entierro, que lo agregué porque es uno de los proyectos de investigación de una de las lecturas para este último punto de la unidad 2. Ok, entonces, como les comentaba, ya hemos abordado lo que sería el punto A de la unidad 2 sobre las... podríamos resumirlo como las diferentes etapas de investigación de una... para poder desarrollar una investigación en arqueología. Entonces ya hemos comentado sobre el objetivo, la teoría, el método, los resultados y las discusiones. Ya hemos comentado que son etapas consecutivas, unilineales, y que se va desarrollando en este orden secuencial: primero objetivo, teoría, método, resultados y discusión. Una investigación sólida se desarrolla de esta manera. Una investigación que no respeta este orden, por decirlo así, va a ser una investigación que va a presentar deficiencias en alguna de las etapas, porque si empezamos mal con un objetivo, pues vamos a desarrollar mal la teoría, el método, etcétera. Por eso es que son consecutivas, porque cada una de las etapas se alimenta de la etapa previa. Ok, entonces les recuerdo que en las clases anteriores ya habíamos estado hablando sobre técnicas de investigación en arqueología, las técnicas clásicas. Eso correspondía a lo que sería el método. Déjenme sacar aquí un lápiz. Ya habíamos comentado un poquito sobre el método. Y si bien hoy vamos a discutir sobre lo que serían interpretaciones, para hablar sobre interpretaciones necesariamente tenemos también que referirnos a lo que sería el objetivo y la teoría. Porque a fin de cuentas mucho de lo que se desarrolla en los resultados y la discusión van a ser interpretaciones. Entonces veamos un poquito qué es esto de interpretaciones. Ok, para términos del curso, exclusivamente vamos a definir interpretaciones como las explicaciones basadas en el dato arqueológico y la teoría, que nos van a ayudar a desarrollar esta relación entre datos y teorías. Nos van a permitir desarrollar explicaciones sobre los fenómenos que estamos estudiando. ¿Cuáles son esos fenómenos? Pues a nivel, digamos, amplio podríamos definirlos de forma temática. Hay muchos temas, sin embargo, la propuesta del programa de curso, y también para mantenerlo en términos muy generales, podríamos hablar por lo menos de estas 5 áreas temáticas, es decir, de estas 5 áreas en las que podríamos desarrollar explicaciones arqueológicas. Número 1 sería la demografía, que refiere a variables sobre las poblaciones, es decir, la densidad de una población, quiénes están
si son hombres, mujeres, si son niños, adultos, jóvenes, etcétera, los que están incorporando esa población, edades también, todo lo que caracteriza a la población que estamos estudiando, eso refiere a variables demográficas. Luego tenemos lo que sería la temática ideológica, que también para términos del curso, en general para términos del curso lo estamos delimitando en rangos muy amplios, porque para detallar qué es ideología, demografía, economía, etcétera, ya van a haber cursos posteriores, de manera que para estos niveles tan introductorios o básicos de arqueología lo voy a plantear en términos muy generales. Entonces, en el caso de la temática ideológica y las explicaciones que desarrollamos según temas ideológicos, pues van a abordar lo que serían las creencias o los pensamientos que podemos inferir de poblaciones antiguas. Luego tenemos lo que sería el ámbito político, que refiere al orden social, es decir, cómo se organizan socialmente las poblaciones, que si se organizan de manera, por ejemplo, jerárquica, es decir, que hay personas con un mayor, ¿cómo decirlo?, como poder o control sobre ciertos aspectos de la vida, o que hay estratos sociales más elevados o más bajos, ¿qué más? Bueno, sí, y podríamos definirlo en términos generales nuevamente, como esas, a grandes rasgos de esa manera. Luego tenemos lo que serían las temáticas también ambientales, que refieren al entorno natural, es decir, cómo las personas interactúan con su entorno natural, que para explotar recursos naturales, que para modificar los entornos naturales, etcétera, etcétera. Y también tenemos lo que serían los aspectos económicos, que va más de la mano de lo que serían las temáticas de explotación y organización de los recursos. Noten aquí que estos ejes temáticos son inclusive vinculables uno con otro, es decir, cuando yo hablo sobre demografía puedo estar hablando de ideología o puedo estar hablando de política, mientras que si hablo de economía voy a estar hablando también de aspectos ambientales o aspectos también ideológicos o políticos, es decir, están en constante interdependencia, y mucho de eso tiene que ver también con esta lógica de que cuando interpretamos la evidencia arqueológica, pues no la interpretamos de manera aislada, es decir, cuando interpretamos el dato arqueológico, o sea, los materiales en el contexto arqueológico, recuerden que lo interpretamos de manera en su conjunto, cómo es que se integra e interactúa con toda la evidencia arqueológica, cómo es que interactúa con la cerámica, con la lítica, con los huesos humanos, con los restos óseos, etcétera, todo en ese mismo en esa misma matriz espacial y temporal. Entonces, para poder yo desarrollar interpretaciones en cualquiera de estos ámbitos, yo necesito unir lo que sería el dato arqueológico, es decir, la evidencia que yo estoy encontrando en un contexto arqueológico, más la teoría arqueológica, es decir, lo que yo sé sobre los aspectos demográficos del área que estoy estudiando, lo que yo sé sobre los aspectos de orden social del área que estoy estudiando, o en términos generales, los aspectos de orden social que yo sé sobre el fenómeno que estoy estudiando. Y todo eso lo que voy a hacer es contrastar esa teoría con el dato, porque lo que quiero es pasar de ese objetivo en donde me está delimitando lo que es la teoría y mi interés de investigación, y lo que voy a hacer es llegar a compararlo con los datos que recuperé y los comparo con la teoría inicial. Lo que hago es una contrastación para ver, ¿cómo decirlo?, para ver si mi dato apoya, fortalece, más bien, si mi dato fortalece o por el contrario modifica la teoría, es decir, si fortalece o modifica el conocimiento que yo tenía sobre el fenómeno que estoy estudiando. Y ese fenómeno puede llamarse en términos temáticos como ideología, economía, ambiente, etcétera. Ok, y para eso recuerden que habíamos hecho un juego en el que íbamos analizando dos casos de estudio para ejemplificar un poquito cómo es que se desarrollan esas interpretaciones. Entonces, recuerden que, aquí voy a devolverme.
Recuerden que aquí en el caso del juego número 1, vamos a ver si puedo encontrar cuál era. Ok, teníamos varias preguntas. En el caso de la pregunta 1 decía cuál era el objetivo de la publicación. Estábamos hablando de la pregunta, perdón, estábamos hablando de la lectura de Núñez Cortés, Intercambio Regional y Configuración Arquitectónica en Lomas Entierro, que este caso de estudio lo escogimos porque es una investigación costarricense para ver cómo es que se desarrollan interpretaciones arqueológicas a cargo de personas que investigan en nuestro país. Entonces, aquí vamos viendo, podríamos ver que a partir, digamos, del objetivo de esta publicación podemos ya ir identificando un poquito la temática o la temática de interés de la investigadora, es decir, qué es lo que quiere investigar y en qué tema se enmarca la investigación. Y por lo tanto vamos viendo cuál posiblemente va a ser la teoría que vaya a estar utilizando. Vemos que aquí lo que ella quiere estudiar es pues nuestros dos conceptos de comunidad umbral y etnias bisagras, bajo esta temática de intercambio interregional. Esta temática de intercambio interregional pues nos va a ir evidenciando un interés por estudiar aspectos a nivel económico principalmente y también a nivel político. Sin embargo, si bien esos son los dos ejes, podríamos decir, principales de interés que podemos inferir de las lecturas, hay otros ejes u otros argumentaciones teóricas que también nos hablan de otra información, por ejemplo de aspectos demográficos, en el sentido de cómo es que se organizaban las comunidades de esta área de estudio entre lo que sería la región arqueológica central y la región, la subregión de la Gran Nicoya. También vemos un poquito sobre aspectos ambientales, es decir, los recursos que se estaban movilizando de una región a otra. Y principalmente, como les dije, vemos aspectos económicos, es decir, ese intercambio regional, cómo es que se organizaba la distribución de los recursos a partir de estrategias de intercambio, en este caso interregional. Y también quiénes estaban detrás de ese intercambio, es decir, quiénes estaban organizando ese intercambio, qué grupo, digamos, qué sector de las comunidades estaban organizándolo. Ok, aquí recuerden que cuando hablábamos respecto a qué está pasando en la época que surge Lomas Entierro, nos habla sobre una contextualización, es decir, nos habla sobre el conocimiento sobre el fenómeno que estamos estudiando, y ese conocimiento sobre el fenómeno que estamos estudiando lo vamos a definir en el curso como teoría. Entonces nos habla sobre estas variables que acontecen en la época de Lomas Entierro, que se ha dicho que Lomas Entierro pues está, investigaciones previas han establecido que Lomas Entierro estaba datado para por lo menos esta ocupación posterior al 800 después de Cristo. Es una época en la que vemos que se incrementa el movimiento de objetos entre regiones arqueológicas. Entonces estamos viendo un panorama de dinámico, digamos, o activo a nivel de intercambio interregional, y vemos que aquí va a sobresalir lo que sería el intercambio interregional de cerámica de la Gran Nicoya hacia otras regiones arqueológicas de Costa Rica. Nuevamente, noten que lo que estamos enfatizando, o lo que ella está enfatizando, muy coherente, podríamos decirlo, con el interés de lo que desea investigar, es decir, intercambio regional, muy de la mano con estos intereses de intercambio regional que apuntan a temáticas económicas, pues vemos que la caracterización que ella está haciendo de la contextualización a nivel teórico de lo que está estudiando, pues ciertamente se enmarca en esa lógica de temas económicos y también políticos. Ok, y aquí también vemos un poquito con más detalle sobre los temas a nivel teórico que quiere estudiar. Vemos que está interesada en estos dos conceptos de comunidades umbral y etnias bisagras, que lo que nos hablan son sobre estrategias de intercambio. Nuevamente, y aquí esto es lo que íbamos hablando sobre que es imposible no comentar respecto a enfatizar en señalar las etapas de una investigación para poder desarrollar interpretaciones
cuando queremos ver la solidez o la coherencia de las interpretaciones, tenemos que ver el proceso lógico en el que se planteó la investigación. ¿Cuál era el objetivo que se planteó? ¿Está respondiendo ese objetivo mediante la teoría, mediante el método? Y por lo tanto los resultados que están obteniendo están en relación con ese interés, ese objetivo inicial. Para poder saber si las interpretaciones que se desarrollaron son sólidas y coherentes con el objetivo inicial, pues debemos hacer nuevamente un repaso por todas las etapas de la investigación. Entonces, nuevamente, vean que aquí hay una coherencia entre lo que ella quiere estudiar, intercambio interregional, e inclusive la propuesta teórica que ella está seleccionando. Las comunidades umbral y las etnias bisagra pues refieren principalmente a esa temática de intercambio de recursos y conformación de alianzas. Y nuevamente pues enfatizar que están entrelazadas con este tema principal que ella está desarrollando a nivel económico. ¿Cómo sabemos cuáles son las escalas espaciales de la publicación? Pues noten que aquí nos está hablando de que está haciendo el interés de ella es visualizar el intercambio entre regiones. Ya desde ahí nos da la primera clave. Es decir, estamos en una escala amplia, una escala espacial amplia regional. Si bien la escala de interés de ella es amplia a nivel regional, también vemos que enfoca su investigación en un sitio arqueológico, lo que nos hace pensar en una escala todavía más reducida, que podríamos clasificarla como una escala local. Entonces noten aquí que estamos, que para una investigación a veces es necesario, dependiendo del interés de la persona que investiga, es necesario abordar distintas escalas espaciales, inclusive distintas escalas temporales, como vamos a ver. Si bien en las primeras páginas donde contextualiza un poquito qué es lo que estaba pasando en Lomas Entierro y en la región arqueológica central y la Gran Nicoya, si bien lo contextualiza a nivel temporal para el 800 después de Cristo, vemos después que a partir de sus estudios logra ampliar ese rango de ocupación de lo que sería Lomas Entierro. Ok, entonces digamos que inicialmente parece que es una investigación sincrónica, es decir, de una sola fase, pero luego en realidad vamos viendo aquí, esto es importante mencionar que no se incluyó acá. Luego vamos viendo que a partir de los resultados en realidad la investigación también toma un matiz más de análisis diacrónico, es decir, nos presenta un escenario en el que podría de ocupación humana durante varias fases. Ok, y aquí un poquito también para repasar esta parte del método. Noten aquí que las técnicas que ella utilizó son técnicas que están enfocadas a recuperar evidencia sobre intercambio regional. ¿Cuál es la evidencia sobre intercambio regional? Pues los objetos que se están movilizando de una región a otra. Y para eso lo que ella aplica es esta propuesta que hemos visto por Manzanilla y Barba, en el sentido de que parte de un diseño de investigación general, en términos generales, en términos generales a algo más específico. Entonces parte de una prospección a partir del LiDAR y prospección pedestre sistemática, y luego todo esto le va a estar ayudando a definir los lugares con mayor potencial para excavación, en donde ella también va a complementar pues con pozos de sondeo y excavaciones horizontales. Ok, aquí tal vez importante señalar que ciertamente a diferencia tal vez de la propuesta teórica, el método usualmente no corresponde, dependiendo de la investigación, el método, las técnicas, que se seleccionan para el método no son exclusivas de una sola temática, es decir, no hay técnicas exclusivas para los temas políticos, no hay técnicas exclusivas para los temas demográficos, etcétera. Esto es un poco más amplio, y lo que va a hacer bueno, eso ustedes lo van a explorar en cursos más adelante, pero lo importante de entender es que no son exclusivas y que va a depender mucho de los intereses de la investigación y cuáles son los datos que se quieren recuperar
y esos datos que se quieren recuperar siempre van a estar de la mano o entrelazados con las temáticas que estamos estudiando. Ok, aquí nada más para ver también aspectos más metodológicos respecto a cómo midieron el tiempo y ligarlo con clases anteriores respecto a la práctica de espacio-tiempo. Noten que para que la investigadora determinara la temporalidad del sitio que estaba estudiando, pues utilizó tipología cerámica y también lo apoyó en fechamientos radiocarbónicos. Aquí no nos vamos a detener mucho. ¿Qué datos se registraron? Recuerden que los datos los habíamos definido para términos del curso como la evidencia o los materiales arqueológicos en un contexto arqueológico. Entonces, ¿qué fue lo que ella recuperó a partir de las prospecciones y las excavaciones? Pues logró registrar hileras de cantos rodados, alineaciones de cantos rodados que le sugirieron respecto a estructuras arquitectónicas, bajareques con impresión de caña que le sugirió respecto a la construcción, digamos, de viviendas, podría ser la palabra, digamos viviendas por este momento, la construcción de viviendas en estas posibles estructuras también arquitectónicas. Arcilla quemada, que también es indicador de estos procesos constructivos de viviendas. Fragmentos cerámicos que nos habla, fragmentos cerámicos nos habla sobre múltiples fuentes de información, pero relacionado con la pregunta anterior, vemos que los fragmentos cerámicos pues son buena fuente de información respecto a medir el tiempo. Inclusive, como vimos en la teoría, recuerden que uno de los principales bienes que se estaba transportando de una región a otra era la cerámica de la Gran Nicoya. Entonces por ahí es un buen indicador respecto a qué se está transportando de una región a otra. También tenemos evidencia lítica lasqueada y pulida, que va también a servir mucho como indicador de intercambio interregional, y también un registro de tumbas por investigaciones previas. Ok, ¿cuáles fueron los indicadores de intercambio? Es decir, ¿qué le permitió a ella realizar interpretaciones sobre ese intercambio interregional? Es decir, ese intercambio entre la Gran Nicoya y lo que sería la región arqueológica central. Pues como habíamos dicho y como la teoría establecía, había un intercambio de cerámica de la Gran Nicoya. Ella encontró cerámica de la Gran Nicoya en Lomas Entierro, que es un sitio arqueológico de la región arqueológica central. Luego habla sobre unos colgantes cilíndricos de hueso que ella deja de manera tentativa o que sugiere podrían ser producto de intercambio, pero que necesita más investigación para poder determinarlo. Algunas manos de moler, metates y lítica bifacial, que indican posibles tecnologías de fabricación de la Gran Nicoya que se están encontrando en esta región. Y también vemos la presencia de materias primas para realizar artefactos líticos, materias primas como jaspes verdes y rojos para realizar artefactos líticos. Lo curioso de este caso es que estos jaspes rojos y verdes pues no son propios de la zona en donde está Lomas Entierro, sino que usualmente se encuentran en regiones de la Gran Nicoya, de manera que nuevamente esto refuerza su planteamiento de que fueron traídos desde esta zona de la Gran Nicoya. ¿Cuáles datos indican diferencias sociales? Recuerden que habíamos hablado que el principal tema de ella iba a ser a nivel económico, pero vemos que también la información le permite discutir sobre temáticas políticas, es decir, de orden social. Ella logra registrar que hay cambios en las estructuras arquitectónicas, en donde van a haber unas de mayor tamaño y otras de menores tamaños. Esos tamaños de las estructuras arquitectónicas van a ser compatibles con la ubicación espacial en el sitio arqueológico. De manera que, si mal no recuerdo, ese dato no lo recuerdo puntualmente, pero creo que las estructuras arquitectónicas de mayor tamaño van a estar ubicadas más en las partes más elevadas, creo que era, y las estructuras de menor tamaño en las partes menos elevadas. Y también va a estar entrelazado con
con la abundancia. Las estructuras arquitectónicas de mayor tamaño van a estar entrelazadas con la abundancia de abundancia espacial. Sí, ok, sí, abundancia espacial, es decir, porque están más concentradas en ciertas zonas del sitio arqueológico. Va a haber mayor, si bien en todo el sitio se presentó registro de evidencia cerámica de la Gran Nicoya, vemos que estos sectores en donde hay mayor concentración de la cerámica coinciden con estructuras arquitectónicas de gran tamaño ubicadas en sectores más elevados del sitio arqueológico. Y también vemos que hay evidencia de otras artefactos arqueológicos que son producto de estas actividades de intercambio interregional que están coincidiendo en estas zonas que podríamos decirlo son en las zonas más elevadas del sitio. Mismo cuento para lo que serían los metates. Ok, y aquí también vemos que cuál es ya estuvimos discutiendo en realidad esto mucho en la pregunta anterior. ¿Cuál es la relación entre lo que sería los datos de intercambio interregional y las diferencias sociales? Vemos que hay gente que está participando más activamente en lo que sería los intercambios interregionales a nivel de escala espacial local. Vemos que hay sitios arqueológicos que tienen un mayor rol, un rol más dinámico en la participación de estos intercambios interregionales. Ella habla de unos sitios primarios que son los que están más activamente inmersos en el intercambio regional, y otros sitios secundarios que serían los sitios con los que estos sitios primarios van a extender esas redes de intercambio. Entonces ella está proponiendo que Lomas en Tierra era un sitio primario que estaba, digamos, controlando, podríamos decir, o participando activamente en el intercambio regional, y que Lomas en Tierra pues a su vez participaba de manera secundaria con sitios arqueológicos cercanos, no redistribuyendo, sino ¿cómo decirlo? Volviendo a movilizar esos objetos de intercambio interregional. Y cómo es que ella plantea, o por qué ella plantea esto, porque va a partir de la propuesta de que Lomas en Tierra está centralizando esos bienes de intercambio que luego se están movilizando a esos otros sitios secundarios. Ok, y recuerden que también habíamos hecho este mismo ejercicio de preguntas para lo que sería la lectura de Pez y Ortiz, Barba y Manzanilla. En este caso no fuimos viendo la lectura uno a uno, sino que nos habíamos enfocado en lo que sería la técnica que ellos aplicaron y cuáles son las interpretaciones que nos permiten desarrollar esas técnicas. Entonces vayamos directamente a esa sección. Recuerden que ellos estaban hablando de que el estudio que realizaron lo hicieron a partir de residuos químicos, y que los residuos químicos usualmente son producto de actividades repetitivas de, no sé, derramamiento o de botar, digamos, ciertos productos en los suelos. Entonces, cuando por decirlo así, toda actividad humana va a generar toda práctica humana va a generar este tipo de actividades de derramar o botar residuos de cosas en el suelo, y esos residuos de cosas en el suelo, después de repetir varias veces esa actividad, va a quedar va a quedar esa huella química de esa actividad en los suelos. Entonces lo que ellos hacen es estudiar los suelos y registrar esas huellas químicas. Entonces para eso ellos tienen como todo un set o una variedad de análisis químicos que van a ofrecer fuentes de evidencia distintas. Entonces, por ejemplo, nos hablan de que los fosfatos son depósitos de desechos orgánicos, es decir, donde se tira basura, bueno, basura no necesariamente, donde se tiran desechos orgánicos en general, y eso usualmente podríamos vincularlo con zonas de basurero o zonas de desecho. Inclusive recuerden que cuando hablamos
en el libro de Manzanilla y Barba de 1992, ellos nos hablan un poquito sobre prospecciones químicas y nos hablan sobre el potencial de los análisis de fosfatos. También esto nos permite visualizar como este tipo de análisis en términos generales para saber dónde hubo y no hubo actividad humana. También tenemos los residuos proteicos, que como bien lo dice el nombre, eso no es proteína vegetal, tenía que tacharlo. Aquí vamos a tacharlo para no confundir. Los residuos proteicos son usualmente los residuos de proteína animal, y lo que van a hacer es indicarnos sobre áreas de procesamiento de alimentos, zonas de destazamiento, y en el caso de la lectura que ellos están, en el caso del trabajo que ellos están desarrollando, pues se vincula mucho con prácticas rituales. Interpretación de prácticas rituales, ellos lo van a lograr desarrollar a partir de esa interpretación del contexto arqueológico, es decir, conjuntando todos los datos del contexto, conjuntando o uniendo los resultados de los análisis químicos, más los resultados de los huesos animales, más los resultados de la cerámica, los altares, etcétera, toda la evidencia que ellos tenían en ese contexto. Entonces, aquí lo importante de entender de estos análisis es que por sí solos los análisis de fosfatos, residuos proteicos, ácidos grasos, carbonatos o pH no me van a hablar exclusivamente de un tema. Para poder yo hablar de manera sólida sobre alguno de estos temas, debo combinar la evidencia arqueológica, la evidencia de análisis químicos con otras líneas de evidencia arqueológica, cerámica, lítica, huesos, restos botánicos, etcétera, etcétera. Ok, y los ácidos grasos van a sugerir sobre evidencia similar a los residuos proteicos. En este caso, los ácidos grasos, a diferencia de los residuos proteicos, pueden ser grasas ya sea de origen vegetal o de origen animal. Usualmente corresponden a grasas, resinas o aceites. Y también nos van a hablar sobre procesamiento de alimentos. Nuevamente, en el caso particular de la lectura, ellos logran vincularlo con interpretaciones de carácter ritual o ideológico, podríamos mencionarlo, por el tipo de contexto. Ellos nos hablan sobre posibles quemas de copal que posiblemente dejaron estos residuos aceitosos, y que por lo tanto, digamos, estarían, según la evidencia, pues estarían correspondiendo a prácticas rituales. También tenemos los carbonatos, que ellos prácticamente lo que nos hablan sobre los carbonatos es que es evidencia de prácticas a nivel de pisos constructivos con cal. Esto es muy particular de la región que están estudiando. En el caso costarricense, usualmente los pisos constructivos no se desarrollaron con cal, pero debido a que los pisos de ellos son pisos de estuco, entonces sí es una buena línea de evidencia para identificar este tipo de prácticas. También nos hablan sobre prácticas de nixtamalización, es decir, cuando se le agrega cal al maíz para procesarlo. La abundancia de estos residuos de carbonatos pues podría hablarnos sobre estas prácticas. Y por último tenemos lo que serían los análisis de pH, o podríamos decir como análisis de acidez, que lo que nos van a indicar es sobre prácticas de quema, de ceniza, o donde hubo fuego en general. Entre más elevados sean los niveles de pH, más tal vez más fuerte podríamos decir es la huella química respecto a estas prácticas de quema. Ok, importante señalar y que tal vez muchas estén preguntando cómo hacen para inferir todo esto. Muchas de estas interpretaciones a nivel arqueológico son apoyadas o fundamentadas también a partir de analogías etnográficas. Aquí en el caso de Pesce y compañía no lo vimos con tanto detalle, pero estas investigaciones de análisis de residuos químicos usualmente primero se desarrolla una investigación de carácter experimental en contextos modernos para medir las huellas químicas y luego poder
reproducir esos mismos análisis e intentar entender el contexto arqueológico. Entonces, así por sí solas, a veces se acompañan mejor de una analogía etnográfica. En el caso, digamos, del estado actual de estas investigaciones, ya hay afortunadamente varias estudios experimentales a nivel etnográfico que respaldan fuertemente las interpretaciones que se pueden desarrollar con estos análisis químicos. Pero sí es importante señalar que mucho del por qué sabemos que los fosfatos representan pueden ser indicadores de este tipo de evidencia es gracias a trabajos experimentales etnográficos o etnoarqueológicos, podríamos decir. Ok, eso respecto a las lecturas de Manzanilla, esto respecto a las lecturas para entender cómo es que se pasa, cómo es que se desarrollan interpretaciones. Nuevamente, tal vez en el caso de la lectura de Pesce y compañía no queda tan claro porque no está esta parte etnográfica para que nos quede, digamos, claro de dónde viene la información que estamos estudiando y cómo hacemos para interpretarlo. Pero en el caso de la lectura de Núñez Cortés vemos claramente que ella plantea un escenario teórico respecto a qué estaba pasando o qué se conoce sobre el intercambio interregional para la zona de Costa Rica, y cómo es que los datos de ella respaldan o no ese escenario arqueológico. Entonces, ese escenario teórico, perdón. Entonces, nuevamente, para desarrollar interpretaciones necesitan la teoría, que es lo que conocemos sobre lo que estamos estudiando, más el dato arqueológico que yo registro en mis investigaciones. Y eso se contrasta y se desarrollan las interpretaciones arqueológicas. Y esa es la lógica de lo que ustedes deben aplicar para su trabajo de práctica de interpretación. Ahora, veamos rápidamente un poquito sobre otros casos de estudio que me parecen valiosos que utilicen para esta práctica de interpretación. No vamos a ir viéndolo paso a paso. Lo que vamos a ver es lo que me gustaría que presten atención respecto a cómo se interpreta la evidencia arqueológica. Aquí creo que mejor empezamos por Rivolta. Esta lectura de Rivolta y Cabral Ortiz. Aquí noten que la lógica en la que se planteó el ejercicio, aquí tal vez veamos. Tengo que buscar un momentito la práctica. Ok, entonces respecto a la práctica de lo que ustedes tienen que hacer, noten aquí que la lógica en la que se planteó la evidencia tiene unas ciertas similitudes, podríamos decir, al caso de Rivolta y Cabral Ortiz. Ustedes tienen unas excavaciones, están analizando unos contextos, unos rasgos culturales, su evidencia está organizada, podríamos decirlo, o registrada más bien a nivel de cuadros en las excavaciones. En el caso de Rivolta y Cabral Ortiz, ellos tienen un escenario similar. Noten aquí que estamos hablando de excavaciones, ellos lo clasifican por cuadrículas. A cada cuadrícula o cuadro le van a asignar una letra. Eso es parte de lo que ustedes también deben hacer en sus ejercicios de práctica de interpretación, asignar una letra a cada cuadro, para que cuando ustedes vayan a explicar, para que cuando ustedes más bien vayan a primero describir cuál es la evidencia que tienen y luego vayan a explicar, pues les resulte más sencillo decir, claro, lo que estaba pasando en el cuadro 5 es una actividad de tipo tal y tal y tal, y lo que en comparación con lo que estaba pasando en el cuadro 28, que era una actividad de tal y tal y tal, porque hay ciertos datos que hemos encontrado y lo que dice la teoría es esto y esto. Ok, entonces veamos a Rivolta y a Cabral Ortiz. Como les dije, no voy a detenerme, la lectura ahí está, ustedes pueden hacerla. Lo que quisiera es que noten la forma en la que van desarrollando sus interpretaciones. Noten que para desarrollar sus interpretaciones ellos hacen una contextualización primero del área de estudio. Esa contextualización se llama teoría, es decir, lo que sabemos sobre el tema que estamos estudiando, lo que sabemos sobre la zona que estamos estudiando. Y luego ellos van, lo que me gusta de esta lectura y es
un ejercicio, digamos, como para que ustedes visualicen cómo deben presentar sus informes, es que ellos van discutiendo cuadro a cuadro qué es lo que están encontrando. Entonces en el cuadro C están encontrando esto y esto, en el cuadro D encuentran esto y esta evidencia, y luego ellos van aquí más adelante. Ok, noten aquí, dice contexto material, que podríamos llamarlo casi contexto, o sea, todo lo que están discutiendo es contexto arqueológico, pero esta sección de contexto material lo que podríamos es prácticamente llamarlo como las interpretaciones de los contextos arqueológicos que están analizando. Entonces noten aquí que inclusive ellos van detallando a nivel de los materiales que van encontrando. Bueno, encontraron cerámica, la cerámica, cómo la encontraron por cuadro, qué encontraron por cuadro en esa cerámica. Noten aquí pista para el ejercicio de práctica de interpretación. Noten aquí, recuerden su entrenamiento en la práctica de espacio-tiempo. Aquí ustedes pueden identificar formas y por lo tanto tentativamente podrían también interpretar algunas posibles funciones. Y con la función podemos inclusive saber un poco más sobre qué actividades se desarrollaban en cada uno de esos rasgos culturales. Entonces noten que también ustedes tienen un escenario parecido, tienen varios materiales, varias líneas de evidencia de materiales arqueológicos, lítica, cerámica, restos vegetales, restos faunísticos, creo, aquí arqueofauna también, y van describiendo qué es cada una de esas evidencias, a qué refieren las semillas de cierta cosa, a qué refieren los huesos de cierta cosa, a qué refieren las herramientas líticas de ciertas cosas que tengan. Y todo eso luego lo van conjuntando aquí en la sección de discusión. Van mostrando un panorama respecto a cuáles son las actividades que se fueron desarrollando en esos contextos arqueológicos. Noten también aquí importante mencionar tal vez que a medida que ellos van diciendo, bueno, tenemos la herramienta X y Y esa herramienta se relaciona con cierto tipo de actividad. Por ejemplo, aquí tenemos herramientas que se relacionan con actividades de molienda. Por aquí más arribita tenemos los restos de arqueofauna y nos van mostrando qué son los nombres científicos y a qué corresponde a nivel, digamos, de los nombres comunes de la fauna que conocemos hoy en día, y eso nos permite saber sobre prácticas bueno, eso no lo puedo decir porque si no estoy ayudándoles con actividades con términos de interpretación. Ok, y en términos generales eso es lo que quería que notaran de la lectura en realidad, porque como les digo, no voy a ir paso a paso con la lectura porque para eso ustedes la pueden leer. Lo importante es que noten cómo es que ellos desarrollan su interpretación, detallando, escribiendo cuadro a cuadro y describiendo la evidencia que tienen para luego unir todos los datos, comparar todos los datos y contrastar lo que conocen sobre el área de estudio o el tema de estudio, es decir, contrastar la teoría versus el dato, es decir, versus la evidencia arqueológica que están encontrando. Ok, y en el caso de Fuentes Martínez es una historia muy similar. Lo que quisiera enfatizar es en el hecho de que a diferencia de Ribolt y Cabral Ortiz, ellos me parece que a nivel visual aquí es importante, digamos, como sugerirles que revisen esta publicación y también que refresquen un poco de lo que habían leído con Manzanilla y Barba, porque nos hablan puntualmente sobre tipos de actividades que se están desarrollando en los contextos arqueológicos. Y noten cómo lo importante también de entender y que les va a ayudar a ustedes a su práctica de interpretación es que un contexto arqueológico o un rasgo cultural como los que ustedes tienen en su práctica, no necesariamente en un rasgo se pueden desarrollar múltiples actividades, pueden haber diferentes actividades. Noten aquí, por ejemplo, en estos rasgos que hay actividades tanto de área de preparación y consumo de alimentos como áreas rituales. También tenemos en estos mismos rasgos arqueológicos tenemos, por ejemplo, ¿qué más nos dice? Áreas de almacenamiento,
áreas de almacenamiento de hilado, etcétera, etcétera. Entonces también es importante entender, por eso la lógica de organizar la información por cuadro. Nos ayuda a entender de manera más aislada qué era la actividad, cómo se estaban distribuyendo las actividades, las distintas actividades en una sola rasgo cultural, que es como le estamos llamando nosotros en la práctica de interpretación. Eso es algo importante de tomar en consideración. Igual ellos van, es interesante que noten cómo es que ellos van describiendo la evidencia, primero qué son los materiales arqueológicos que tienen y cómo ellos van uniendo todos esos datos en una sola interpretación a nivel de actividades. ¿Cómo es que ellos infieren sobre actividades de áreas de preparación y consumo de alimentos? Bueno, para eso ellos tienen datos sobre cerámica, datos sobre huesos, datos sobre etcétera, etcétera. Y todo eso lo van conjuntando para poder desarrollar sus interpretaciones. Y también, bueno, aquí vemos más, nuevamente, noten aquí que ellos van desarrollando fortaleciendo esa interpretación sobre actividades. En el caso de ellos van presentándolo, digamos, visualmente, primero con el dato de la cerámica, luego con el dato de los huesos de animales y así van. Pero la misma lógica aplica, ellos van intentando asumir distintas actividades en los rasgos culturales a partir de la evidencia, y noten que van mezclando. Bueno, ahora ya tenemos cerámica que nos indica ciertas funciones y la entrelazamos con la evidencia arqueológica que nos refuerza o nos contradice esas interpretaciones respecto a, por ejemplo, áreas de almacenamiento y consumo o áreas de preparación de alimentos. Ok, y en general esa es la lógica, digamos, de lo que espero yo desarrollen. Sería muy bonito que incluyan figuras como estas, pero puede ser un poquito difícil. Pero para eso ustedes tienen su apoyo visual, digamos, pueden utilizar estas mismas imágenes y aquí puedes especificar qué son las actividades, que cierto material me refiere a cierto tipo de actividad, que estos materiales en conjunto cuando se mezclan, digamos, cuando se combina la evidencia, pues me refieren a ciertas actividades, etcétera, etcétera. Y eso es más que todo, digamos, lo que espero yo que vayan desarrollando en las tareas 3 y 4 de la práctica de interpretación, y recuerden que para eso son las lecturas de todo el curso, pero principalmente estas últimas dos les van a ayudar a poder entender cómo desarrollar de manera escrita el informe que deben presentar para la práctica de interpretación.